Sobre la tabla y diagrama de distribución de frecuencia. Básicamente, esta tabla de distribución de frecuencia se encarga de distribuir distintos tipos de datos mediante sus frecuencias y pues también se desenvuelve con las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Para la construcción de una tabla de frecuencia se tienen en cuenta dos factores, son los datos de frecuencia no agrupados y la tabla de frecuencia con datos agrupados. Esta herramienta permite ordenar numéricamente las características de la distribución de los datos que se estén tomando de cualquier muestra según sus funciones. William Playford fue el creador de la tabla de distribución de frecuencias, a la cual agregó 5 elementos denominados de la siguiente manera: xi como variables obtenidas, fi como frecuencia absoluta de datos, fr como frecuencia relativa, signo de porcentaje como porcentaje total y por último f como frecuencia acumulada. La X significa cada uno de los datos y se colocan en la tabla de menor a mayor sin importar su consecutividad. Este dato es brindado por el ejercicio problema. Por ejemplo, un ejercicio de edades se colocaría 2, 3, 4, 10, 14 y 19. Y la F es la frecuencia absoluta y representa el número de veces que se presenta el dato, es decir, cuántas veces se repite en el listado, 2 o 3 o 4 años. Y así sucesivamente con la cantidad de datos que se presenten. La frecuencia relativa se representa con una f minúscula y una r minúscula y se calcula tomando la cantidad de veces que se repite un dato dividido la cantidad de datos que existen. Por ejemplo, si un dato se repite 5 veces y existen 27 datos, entonces se divide 5 en 27 y ese resultado es el que se va a poner en la tabla de frecuencias. Luego continuamos con el porcentaje del total, que se calcula con el resultado de la frecuencia relativa multiplicado por 100. Ya luego seguimos con la frecuencia acumulada, que se representa con una F mayúscula y es la sumatoria de las frecuencias absolutas, que como ya se explicó antes, es la cantidad de veces que se repite un dato en la tabla de frecuencia. El objetivo de la estadística como ciencia es mejorar el nivel de vida de una población. Para el trabajador social es una herramienta muy importante porque nos ayuda a trabajar con informes que incluyen datos de carácter estadístico, porque la información que nos brinda nos permite conocer mejor a una sociedad o una población con la que estamos trabajando, como personas que viven en el país, cuál es la tasa de desempleo, cuál es la tasa de indigencia o de pobreza.